remoto, el teletrabajo, y parece especialmente adecuado para el sector de la movilidad internacional. El teletrabajo ha venido para quedarse, hemos oído muchísimas veces esta frase, pero ¿también para este sector? Vamos a verlo en B-Mobility, Movilidad del Talento, Futuro de la Movilidad Laboral Internacional, en compañía de Ángeles González Vigil. Ella nos acompaña aquí presencialmente. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Ella es, Ángeles tiene más de 25 años de experiencia en el mundo de la consultoría y en el área de recursos humanos. Desde 2018 dirige el FEX, potenciando el acercamiento a las instituciones y administraciones públicas en España y la Unión Europea de la operativa de desplazamiento de trabajadores en los procesos de internacionalización de las empresas a la normativa aplicable en los ámbitos migratorios, laboral y de seguridad social, fiscal y mejores prácticas. Es así, ¿no? Sí, muchas gracias, Ana. Muy bien. También nos acompaña aquí en La Pedrera Óscar Izquierdo Pérez, bienvenido. Gracias. Arantxa Caja Chocarro. Hola, bienvenida. Ana, ¿qué tal? Hola, muy bien. Y también tenemos conectado a nuestra plataforma BINU, plataforma digital, Alfonso Bustos Sánchez. Que los saluda. Hola. Hola, Alfonso. ¿Nos oyes bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Perfecto. tardes. Genial. Pues, sin más dilación, a la acción. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues buenas tardes a todos. Un placer estar hoy aquí representando al FEX, la Asociación Española de Movilidad Laboral Internacional, que, como bien ha mencionado Ana, pues llevamos ya mucho tiempo trabajando en temas de desplazamiento de trabajadores y movilidad del talento. Y bueno, pues como también ha hecho una breve introducción de nuestros panelistas y expertos con los que vamos a debatir esta tarde sobre el talento global y su impacto en la movilidad internacional, voy a hacer una breve presentación de ellos, ¿no? Óscar Izquierdo es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y es máster en Recursos Humanos por ICADE Business School y actualmente es socio de la consultoría Renovatio Way2Go y tiene una dilatada experiencia en el ámbito de la consultoría, como ha trabajado en Willis Towers Watson, PwC, KPMG, EY, un largo recorrido en el mundo de la consultoría, como hemos visto, y es profesor en numerosas escuelas de negocio. Es colaborador habitual de numerosas universidades corporativas, instituciones a nivel nacional e internacional, colaborador habitual del FEX. Tenemos mucho gusto en contar con él y actualmente su trabajo se centra en procesos de transformación digital, gestión de la evolución cultural, gestión del talento y movilidad internacional. También tenemos a un gran emprendedor que ha emprendido 8 proyectos empresariales en estos últimos 15 años, con lo cual creo que su experiencia es muy enriquecedora para el tema que vamos a tratar esta tarde. Contamos también con Arantxa Cajo Chocarro, es Global Head of Talent Management en Cellnex Telecom y es una ejecutiva global en el área de gestión del talento, licenciada en Psicología, por comillas, y máster de Recursos Humanos en el Instituto de Empresa y con diferentes posgrados en coaching y liderazgo. Su experiencia está basada en distintos contextos, ¿verdad, Arantxa? Crecimiento orgánico, adquisiciones, transformación de modelos de negocio, internacionalización y bueno, tiene una amplia experiencia de responsabilidad global. Al final son 220 países donde está Telcom con presencia, ¿no? Cellnex. En el área de gestión del talento pues tendrás un montón de retos con los que te irás encontrando todos los días, ¿no? Dentro de tus responsabilidades. Entonces, bueno, su profundo conocimiento en la estrategia y la gestión pues son muy importantes, ¿no? para que nos lo pongas de manifiesto esta tarde aquí. Y por último, Alfonso Bustos, lamentamos mucho no tenerte aquí presencialmente, pero es un placer contar contigo. Lo siento. Es Head of Learning Development y Lecturer at Barcelona School of Management Postgraduate Degree in Internationalization of HR and Global Mobility en RICO. Creo que he sido capaz de decirlo correctamente, ¿verdad? Eres doctor en Psicología de la Educación por la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona y actualmente estás dirigiendo el área de formación y desarrollo en RICO para España y Portugal, ¿verdad? Y eres profesor de la Barcelona Business School de la Universidad Pompeu Fabra
y Advisory Council Member de Harvard Business Review. Actualmente tu trabajo se enfoca más en las tendencias, ¿verdad?, en el mundo del aprendizaje, la formación, la cultura organizacional. Y bueno, esperamos a ver qué nos puedes aportar y qué luz podemos aportar a estos retos que tenemos ahora mismo encima de la mesa, ¿no? Yo creo que la pandemia ha provocado más de una crisis en este tiempo que nos está tocando vivir, ¿no? Una crisis económica, una crisis sanitaria y, por supuesto, una crisis de la forma de trabajar y del mercado laboral, ¿no? Esto, asimismo, ha supuesto un aceleramiento, una transformación de situaciones que ya se conocían, que ya existían, pero que iban lentamente y ha sido un acelerador. Con lo cual, para todos yo creo que ha sido una crisis transformadora, ¿no? Una crisis en la que tenemos que repensar cómo gestionar nuestro talento, cómo gestionar nuestros negocios, cómo proteger a nuestros trabajadores desde un punto de vista de los riesgos que ahora mismo se pueden encontrar, que han ido variando. Con lo cual, es repensar el futuro profesional pues, desde la incertidumbre hacia la oportunidad, desde el punto de vista de analizar cuál es el propósito, cuál es nuestro objetivo, qué formación necesitan nuestros profesionales para alcanzar ese objetivo y ese propósito, pues tener un pensamiento crítico, ser capaces de analizar cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo para tomar decisiones consecuentes a ese análisis que debemos hacer previamente. Asimismo, tenemos que poner el foco en aquello que aporta valor y como gestores de personas tenemos que identificar realmente cuál es el valor de ese talento que las compañías están buscando. Y esto es dentro de un entorno de agilidad y flexibilidad para adaptarnos al cambio. Se ha puesto de manifiesto que desde que nos tuvieron que confinar, que no nos dio tiempo a prepararnos, hemos sido capaces de reaccionar de una manera muy rápida por esa necesidad tan imperiosa de qué hacer con nuestros profesionales, cómo poder ocuparnos de su seguridad, cómo poder animarlos para seguir adelante. Y se ha demostrado que hemos sido eficientes, hemos sido productivos y realmente el talento que tenemos en nuestras compañías ha sido un momento impagable de valorar aquellos recursos que tenemos y aquellos recursos que podemos necesitar, porque se ha demostrado que de una forma obligada nos hemos adaptado a un cambio de una manera muy rápida. Desde ese punto de vista, aplicándolo a la movilidad de los trabajadores, hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta poniendo el foco en el teletrabajo. Si lo hemos hecho desde un punto de vista en el ámbito nacional que nos ha tocado, ¿qué pasa con el teletrabajo en el ámbito internacional? Desde la Asociación Española de Movilidad Laboral Internacional llevamos 17 años trabajando pues, para acercar los procesos de internacionalización de las compañías a la norma, a la administración, tanto desde el ámbito local como de la Unión Europea. Muchas veces la norma va demasiado lento en comparación a cómo los negocios demandan una necesidad, demandan una agilidad. Y desde el FEX identificamos la necesidad de definir una normativa que fuera acorde a la necesidad de algunas compañías que ya de forma voluntaria sus trabajadores les demandaban salir fuera, teletrabajar fuera de España. Y ahora está muy de moda con el anteproyecto de ley de la llamada ley de startups, como buscar España como un destino del teletrabajador internacional. Desde este punto de vista, pues bueno, se ha hecho un análisis profundo poniendo de manifiesto las carencias que actualmente podemos llegar a tener desde el ámbito normativo para posicionarlos en el mercado desde un punto de vista de competencia como talento global, para atraer el talento de otros países, incluso para fomentar también la conciliación con nuestros profesionales, ¿no? Dentro de este contexto, yo creo que, Alfonso, me habías trasladado, ¿no?, tu inquietud de ver qué impacto en el diseño del futuro del trabajo va a tener esta movilidad internacional, ¿no? Y más concretamente ver cómo se conectan estos modelos del trabajo híbrido, ¿no?, que se están desarrollando, porque el teletrabajo que hemos tenido durante la pandemia ha sido una cosa coyuntural,
pero realmente articular estos modelos de gestión del talento ligados a la movilidad de cara a futuro, ¿no? y al momento de ahora, ¿no? Al presente, es otro tema diferente, ¿no? Entonces, en este escenario, bajo tu opinión, Alfonso, ¿cómo impactarán, ¿no? estas tendencias digitales, la automatización en los procesos de negocio, esa mayor demanda de trabajo flexible que se está implantando con la proliferación, claro, de la digitalización de los negocios, la utilización de la tecnología? ¿Cuál es tu opinión desde tu punto de vista, Enrico? Sí, muchas gracias. A mí me gustaría plantear dos cosas en concreto, si os parece bien, y luego, por supuesto, compartirlas y discutirlas con vosotros. La primera de ellas tiene que ver con el impacto que la tecnología digital tendrá en estos procesos. Es claro que todos los elementos de inteligencia artificial, automatización, los chatbots, toda la tecnología que hoy podemos poner a disposición de los proyectos de movilidad y del talento que movilizaremos, van a impactar sustancialmente, van a cambiar la experiencia del empleado en movilidad. Así que, desde mi punto de vista, todos estos elementos que en los últimos 18 meses se han desarrollado sustancialmente, impactarán claramente cómo lo estamos haciendo. Es decir, cómo facilitamos el proceso de gestión del talento, cómo lo identificamos, cómo sabemos si quiere venir con nosotros, cómo creamos una experiencia del empleado en movilidad cada vez más, si me permiten, ¿no? Como deliciosa para para este talento que quiere venir con nosotros. Así que tendremos que estar muy atentos, y Enrico, cada vez lo estamos más, a crear este tipo de aplicaciones, de sistemas, de modelos, de chatbots, de automatización que permitan a los empleados en general y a los que están en movilidad en concreto tener una experiencia agradable y, por supuesto, querer estar con nosotros en la organización. Y el segundo punto que me gustaría plantear, y es muy breve, es que ya lo he dicho en varios congresos, en varias conferencias, que desde mi punto de vista el futuro del trabajo es el aprendizaje. Y si eso es cierto, entonces tenemos que preguntarnos cómo en el desarrollo del talento y su relación con la movilidad, tendremos que empezar a hacer aspectos que claramente potencien estas experiencias de aprendizaje y aprovechen la movilidad en modelo híbrido como una gran experiencia de trabajo de las personas y sobre todo de aprendizaje. Tenemos dos retos aquí. El primero, que podamos encontrar esos modelos de trabajo híbrido que permitan que las personas quieran estar en nuestra organización, que se aprovechen de la flexibilidad, que encontremos el modelo, lo diseñemos, lo co-creemos y lo vayamos mejorando en las organizaciones. Y el segundo, que los líderes que suelen estar en procesos de movilidad internacional para aportar conocimiento y generar nuevo conocimiento en la organización, también desarrollen la capacidad de liderar equipos en híbrido. Este será un gran componente, a mi juicio, y un gran reto que todos los modelos de trabajo híbrido tendrán que tener. Cómo los líderes vamos a asumir en las organizaciones el proceso de ayudar a los equipos a conseguir tener una gran experiencia en colaboración, pero también mejorar los elementos de productividad en la organización. Así que ahí están esos retos que yo encuentro, Ángeles, a este respecto. Muy bien, Alfonso. En definitiva, el trabajo no está en un lugar, el trabajo está en lo que hacemos, es lo que quieres trasladarnos. Con lo cual, esa conciliación y esa flexibilidad del trabajo que el trabajo híbrido nos proporciona puede ser fundamental, ¿no? para ese desarrollo de equipos futuros. Y ahí sí que tienen un gran reto los líderes, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar de una forma eficiente y adecuada esa nueva forma de relacionarnos y de gestionar nuestras funciones en el puesto de trabajo, ¿no? Y en relación con este tema, Arantxa, yo creo que, en tu opinión, ¿cómo podríamos afrontar, ¿no? ese futuro del trabajo en ese contexto, con el COVID, esa flexibilidad, ese entorno híbrido del que estaba antes hablando Alfonso? Pues lo primero que me viene a la cabeza es algo que has mencionado tú al inicio de tu intervención, que es abrazar la incertidumbre en la que estamos. A mí siempre me viene la imagen, hablando de esto, cuando te metes en el mar, viene una ola gigante, no la puedes evitar, no te puedes ir, puedes zambullirte y es la mejor manera. Hay oportunidades. Y en ese sentido, desde Cellnex Telecom, lo que tenemos claro que la mejor forma de afrontar esta incertidumbre y aprovechar esas oportunidades es desde el liderazgo. Para nosotros hay un lema que es muy claro, que es todos somos líderes.
Antes, hace X años, unos mandaban, otros obedecían. Ahora todos debemos ser líderes, todo ha cambiado y todos desde nuestra posición, independientemente de cuál sea, podemos identificar nuevas oportunidades y aportamos valor al negocio. Nosotros hace X años teníamos el tradicional modelo de competencias y estaban evaluados por atributos de liderazgo aquellos que gestionaban únicamente, o sea, únicamente los que gestionaban personas. Eso lo hemos modificado ya hace un tiempo y ahora todo el mundo estamos evaluados y se nos ayuda para hacer un upgrade de nuestras skills en el liderazgo. Desde ahí es desde donde consideramos que mejor lo podemos afrontar. A nivel individual también. Había una frase que decía Eduard Punset, querido amigo mío, que era: la felicidad depende de cómo controlamos nuestra vida. Sin duda, la incertidumbre introduce una pérdida de control, con lo cual creo que es importante que todos tengamos esta actitud de liderazgo, de proactividad y de mejorar nuestras habilidades, de manera que al aumentar el control también aumenta la felicidad. Y desde la empresa, haciendo una similitud, pues también, lógicamente, nos va a ir muchísimo mejor. Otra vía es el navegar entre polaridades. Antes era todo más líneas rectas, más claras, era todo más predecible, estaba todo más determinado, los tiempos eran más largos, ahora todo cambia así y ya no vale con ser un buen líder operacional que trae resultados. Ahora el liderazgo tiene muchísimas dimensiones y de ahí viene la dificultad. Ya no vale el corto o el largo plazo, resultados o personas, ahora es corto y largo, resultados y con las personas. Y en ese sentido, en nuestro modelo de liderazgo tenemos 4 dimensiones, ¿no? El operacional, el liderazgo transformador, el inspirador y el líder coach. En definitiva, nuestra apuesta es por un líder integrador, que es en el que creemos y el que realmente trae resultados sostenibles y en el largo plazo. Con lo cual, claro, por eso está la guerra del talento y ahora ya no está en un país y está totalmente abierto, porque sin duda dominar todas estas dimensiones es francamente complejo. En ese sentido, nosotros hemos querido apoyar y queremos apoyar a todas las personas que forman parte de Cellnex Telecom y ante esta complejidad enorme hemos creado un programa que hemos denominado Smart Working y tiene 3 pilares. Uno es crear una cultura de confianza, de empowerment, de delegación, donde las personas se sientan a gusto. Y otro de eficiencia, que todos tenemos esa necesidad de la eficiencia al máximo. Y uno último, colaboración. Es un programa continuo, recurrente, en el que cada mes vamos dando píldoras y ayudamos, porque esto por sí solo no se produce. Hay que ayudar a cómo gestionar todas estas dimensiones, ¿no? Y por último, me viene la palabra personalización. Gestionamos personas, no equipos. Y cada uno tenemos necesidades distintas, expectativas distintas. Lo hemos visto con el COVID, se ha agudizado mucho lo distinto de cada situación personal. Alguien a su cuidado, alguien mayor. Yo tenía 2 bebés, acababa de dar a luz. Cada uno su circunstancia. Entonces, tenemos que atender a esas necesidades. Y yo creo que aquí juega un papel fundamental los programas de well-being. Nosotros desde el principio, y ahí me siento súper orgullosa de trabajar en Cellnex, se dio respuesta desde temas psicológicos para cada uno y sus familiares, hasta tenemos programas y plataformas en los que cada uno decide qué es lo que le viene bien, sea físico, sea psicológico, X, cuándo le viene bien y cómo le viene bien. Y bueno, creo que estas 3 palancas, por resumir, son buenas medidas. De flexibilidad muy interesante. Además, durante el principio del confinamiento, la prioridad de los gestores de recursos humanos en el ámbito internacional era ver dónde tenían a sus profesionales, qué podían hacer por su seguridad, qué podían hacer para que volvieran a sus países de origen. Y muchos decidieron de forma voluntaria quedarse en sus países y al final el liderazgo ha sido fundamental para gestionar a esa gente que retornó, la gente que se quedó en el destino porque así lo decidió y lo consideró. Y eso hay que trasladarlo a la situación
de pospandemia, ¿no? Aunque todavía nos queda una temporada, pero ya nuestra normalidad sí que se ha empezado a ver en los puestos de trabajo, y esa figura tan relevante de personalizar y pensar en el empleado, yo creo que es un punto a destacar dentro de esa competencia del talento global que estamos hablando esta tarde aquí, ¿no? Yo creo que a colación de eso, Óscar, tú tienes gran experiencia por los estudios que realizáis de cómo impacta el talento en la movilidad global, ¿no? Dentro del entorno VUCA, que como antes me comentabas ya no es tanto VUCA, sino que quizás será TUNA. Ahora nos explicas un poco a qué te refieres, ¿no? ¿Cómo está afectando ese concepto de talento? ¿Cómo se puede desarrollar ese digital mindset, ¿no?, del que hablábamos? Fenomenal. Antes de responderte, añado dos cositas, dos comentarios, porque estoy completamente de acuerdo, pero a veces en movilidad cometemos el error de mirar los ojos únicamente desde un país desarrollado. Y al final somos el 10, el 15% del mundo, ¿no? No olvidemos que tenemos el privilegio de estar viendo en España en este caso, pero el mundo es muy diverso y creo que la pandemia nos ha hecho ver eso, ¿no? Tenemos países emergentes, todo el sudeste asiático, tenemos África que ni siquiera tienen vacunas todavía, creo en el 2,5%, entonces el mundo es muy diverso, ¿no? Por otro lado, el concepto de talento, y ya entrando en el tema que has preguntado, Ángeles, yo creo que es la primera vez que nos enfrentamos con 4 generaciones trabajando al mismo tiempo, ¿no? Y esto nunca les había ocurrido, con diferentes expectativas, diferentes necesidades y en un contexto global, que esto es la primera vez que sucede. Tenemos gente con 20, 30, 35 años que no le importa trabajar en cualquier sitio del mundo. Esto mi generación, yo que tengo algún añito más, pues nos costaba salir de España porque se lleva muy bien, ¿no? Hoy en día alguien que tiene 20, 25, 30 no descarta, incluso pide salir fuera, al menos durante un tiempo de su vida, como experiencia profesional, ¿no? Lo cual aprovechamos las empresas, pues tenemos gente muy preparada, con idiomas, que además podemos formar multiculturalmente en varios sitios. Entonces, claramente este contexto VUCA, o TUNA, que es como algún amigo que tengo lo denomina, la T de turbulento y la N de nuevo, que es lo que ha hecho el COVID, porque nunca antes habíamos vivido pues, ni el COVID, ni en el caso de España un volcán, como tenemos ahora, ¿no? Nos ha hecho repensar el qué es talento, y quizás tiene que pasar el ejercicio por ahí las compañías, ¿no? ¿Es igual talento ahora en el 2021, casi 22, que año 2000? Yo creo que no, que el concepto ha evolucionado, ¿no? Y el concepto digital mindset o pensamiento digital, que es el que vertebra ahora casi toda toma de decisiones, desde cómo analizo información, que es digital, cómo tomo decisiones a través de canales digitales, cómo tengo pensamiento disruptivo, todos los ejes y palas que estamos utilizando son, yo creo que sustancialmente diferentes a los que había apenas hace 10 años. No me atrevo a pensar en 2030 porque sé que serán muy diferentes, ¿no? Entonces, lo primero es pensar qué talento necesitamos ahora, pero ojo, tenemos que preparar de cara a los próximos 4 o 5 años. Creo que el entorno académico universitario y de escuelas de negocio, desgraciadamente, en España, y en concreto, bueno, en el mundo, pero en concreto en España, todavía no está respondiendo a esto. Estamos enseñando a muchas personas lo clásico de toda la vida. Yo suelo hacer raíces cuadradas, ecuaciones, montañas y ríos, ¿no? Y esto en una universidad un día, con Internet esto ha cambiado. Hace falta enseñar otro tipo de cosas, que desgraciadamente todavía no estamos preparados, y digo desgraciadamente porque vivo en el mundo académico, para enseñarlas, porque probablemente incluso ni los docentes tenemos ese pensamiento digital en muchos aspectos, ¿no? Entonces creo que tenemos un reto por delante brutal, tanto a nivel sociedad como a nivel empresarial. Me preocupa más el nivel sociedad porque eso cala en el nivel empresarial, con una regulación laboral, como decías antes, que está anclada en hace como mínimo 20 años, pensando en tiempos y no pensando en productividad, pensando en trabajar X horas, pero no saber cuánto produces a las X horas, y evidentemente ya si añades el aspecto de localización geográfica lo complica mucho más, ¿no? Queriendo estar adherido a un centro de trabajo cuando lo importante no es dónde estás, qué estás produciendo, ¿no? Y este cambio regulatorio y de mentalidad va a ser, bueno, desde luego no sencillo implantar en un país como España. Ojalá me equivoque y en 2 años esto ya ha cambiado y el COVID haya servido de catalizador realmente para cambiar los modelos de trabajo, pero no soy tan optimista. Yo creo que esto es como todo, en el Big Bang de izquierda a derecha luego queda un proceso de llegar al sitio natural y no va a ser la realidad ni igual por sectores. Creo que hay sectores que están digitalizados como puede ser el tecnológico y hay sectores muy clásicos que les va a costar, y España no olvidemos que el 85% son pymes. Significan empresas pequeñas con menos de 20 trabajadores donde ni tienen recursos, ni tienen la cultura necesaria, ni probablemente las habilidades. Entonces, un gran reto por delante. Bueno, pero pensar que al final la batalla por el talento, las empresas se empujan por competir en ese talento global, en ese talento internacional, con lo cual, desde un punto de vista normativo, nuestra administración tendrá que escuchar al mundo empresarial y tendrá que valorar si quiere realmente convertir España como el mejor sitio para teletrabajar en comparación con otros países como puede ser Bermudas, Barbados, que ya tienen visados de Global Nomads y que ya tienen visados del nómada digital. Aquí tenemos
un proyecto de visa nómada digital, pero aún no se ha implantado. Tenemos lo de la ley de startup que he mencionado antes. Esperemos que nuestra administración sea consciente de aquello que estamos poniendo las compañías de manifiesto, ¿no? y pidiendo a voces. Queremos una regulación para poder atraer talento, queremos una buena regulación para que nuestros trabajadores que quieran trabajar desde otra ubicación que no sea la nacional, pues puedan hacerlo por conciliación personal, por muchas circunstancias. Al final, el teletrabajo internacional es un acuerdo voluntario entre la empresa y el trabajador, con lo cual toda aquella normativa que se pueda facilitar, pues lo agradeceremos todos, ¿no? En definitiva. Con lo cual, es un tema a poner de manifiesto y a poner en pancartas en alguna circunstancia. Y si no lo hacemos, lo pagaremos al final. Sí, nos quedaremos detrás. Ahí la pena será que nos quedaremos detrás, pero bueno, intentaremos seguir trabajando para quedar un poquito más posicionados en las primeras posiciones, ¿no? A colación de todo esto, ¿no? Las tendencias digitales cada vez tienen más presencia y relevancia, Alfonso, y en los procesos de movilidad internacional más todavía, ¿no? Y en este nuevo escenario, ¿vale?, a colación de todo esto que estábamos comentando, se ha impuesto una nueva forma laboral, que es este teletrabajo que nos hemos visto todos forzados, ¿no? ¿Cuál es tu valoración, ¿no? Porque Óscar aquí nos ha dado su visión. ¿Cuál es tu valoración? ¿Realmente, Enrico, vais a potenciar esa movilidad internacional desde el ámbito del trabajo en remoto? ¿Os lo están pidiendo, lo están demandando los profesionales? ¿Cuál es vuestra vivencia ahora mismo? Sí, me parece que es importante compartir un recorrido, el trayecto, porque Enrico, fijaros, hace 18 meses, un poco más, empezamos con nuestro proyecto de Being Digital y lo conecto con lo que los colegas decían hace un momento, en el que no solamente basta ahora pensar en el mindset digital, tenemos que transformar o ayudar a las personas a transformar su identidad digital. Así lo entendimos, Enrico, y emprendimos ese camino hace un poco más de 20 meses con un programa que llamamos Being Digital, y pusimos el foco en transformar la forma en la que nos comunicamos, nos comportamos y hacemos las cosas en la organización. Y cambiamos también la estructura de nuestras oficinas y hicimos todo un proyecto que durante 4 meses lanzamos desde el staff hasta los niveles de dirección. Llegamos al momento del lockdown, del confinamiento más duro en marzo del año pasado, justo con la pandemia, y la gran pregunta fue, ¿habremos logrado transformar nuestra identidad digital? Y la respuesta, afortunadamente, fue sí. Dimos grandes pasos en transformar nuestra identidad digital. Con este proceso, quería poner el foco en que al respecto de movilidad, al respecto de la transformación digital, tenemos que seguir insistiendo en que lo que debemos tocar en el ámbito de las personas en las organizaciones es la identidad. La identidad que tiene que ver con, insisto, cómo nos comunicamos, qué lenguaje utilizamos, qué rituales compartimos, qué comportamientos permitimos, generamos, promovemos y cómo socializamos este proceso. A nosotros nos permitió estar preparados para hacer bien lo que nos correspondía hacer cuando nos tuvimos que ir en este confinamiento duro. El siguiente paso, ya impuesto por la pandemia, le hemos llamado Be Hybrid to Be Productive. Otra vez, la identidad ahora nos la volvemos a retar en la organización, porque ahora el paso ya no solo será digital, sino será híbrido, y tendremos que saber y co-construir y generar cómo es el mejor modelo. Enrico, estamos trabajando desde hace unos meses junto con equipos de Design Thinking, junto con el comité de dirección, junto con el Leadership Team, para desarrollar lo que hemos llamado un proceso de co-construcción continuada del modelo híbrido. Y me parece que las organizaciones, las multinacionales en todo el mundo, van en esa dirección. No hay un modelo único, lo saben mis colegas, lo sabes tú misma. Los modelos tendrán que proponerse, discutirse, probarse y seguir en esa iteración constante, porque vamos a tener un reto continuado de cuál es el mejor modelo híbrido para nuestra organización. Al respecto de la movilidad, tendrá que ser importante que recuperemos esos aspectos que tengan que ver con ese talento que ya lo traemos a la organización porque quiere estar en ese esquema de flexibilidad y que también se sumará a esa construcción del modelo híbrido que tenemos. Y yo creo que hay dos aspectos centrales que quisiera señalar y que compartí en un artículo reciente hace un mes más o menos. El primero es que el modelo híbrido y el regreso que estamos ahora ya viviendo en todos lados, sobre todo en España, tendrá que ver con un componente emocional.
Seguramente habéis visto un video que está circulando por las redes en donde los niños llevan a sus padres al trabajo de regreso. Seguramente lo habéis visto, es muy divertido. Los padres, los niños convenciendo al padre que entre a la oficina, de que ahí hay unas grandes hojas de cálculo, que hay unas bonitas bases de datos, que la profesora o el profesor tienen una gran reunión para que se lo pasen bien con sus compañeros y al final del día los niños van por los chicos, por los padres al trabajo y los padres responden, hombre, pues no lo pasamos bien viniendo otra vez a la oficina. Esto quiere decir que el componente es emocional. También al respecto de la movilidad tendremos que encontrar la forma en la que estas posibilidades de teletrabajo, de flexibilidad, incluso de dirigir equipos en remoto, nos permitan tener este proceso de conexión entre las personas. Será el factor central en este proceso. Y el segundo es que esta conexión sea para generar procesos más eficaces en términos de productividad y que los equipos sean capaces de hacer mejor lo que están haciendo. Enrico, entonces, solo para compartirlo, estamos probando cuál es nuestro mejor modelo, lo estamos construyendo, lo estamos ahora mismo trabajando en un modelo de nuestra comunidad de Be Hybrid to Be Productive y estaremos iterando mes tras mes para saber cuáles son los mejores elementos y las mejores variables para aprovechar estas posibilidades que el modelo híbrido trae a la organización, trae a las personas y trae a los equipos para ser más productivos. Muchas gracias, Alfonso. Yo creo que son unas apreciaciones muy interesantes y estaremos encantados de que compartas con todos en redes cuál es la evolución de esos modelos, ¿no? Y en relación a que nos lleven al colegio nuestros hijos, estoy de acuerdo con ello, porque fue muy divertido cuando yo lo vi, me reí bastante, pero yo creo que ha sido una sensación compartida de muchas personas, ¿no? Aquellos que estábamos deseando a lo mejor volver al entorno profesional porque queríamos relacionarnos con otros y otros que decían, pues yo estoy en mi casa, estoy muy a gusto, no tengo necesidad de irme. De tal manera, la naturaleza humana es la que tenemos que aprender a gestionar en ese sentido, ¿no? Las personas no pensamos igual, no somos clones, la tecnología está para ayudarnos, pero no podemos sacar un modelo estándar que sea de aplicación a cualquier cultura empresarial, porque cada una es diferente, ¿no? En ese sentido. Con lo cual, interesante apreciación, Alfonso. Y Arantxa, siguiendo con esta línea, ¿no? ¿Qué consideras, ¿no? En ese modelo de trabajo híbrido, como nos ha contado Alfonso, ¿qué estáis pensando vosotros en Cellnex, ¿no? en esa línea? Porque la presencialidad es importante. Hay determinadas funciones que necesitamos que sean presenciales. Metido en el entorno de movilidad internacional hay funciones que es necesario que una persona se desplace a otro país. Yo supongo que en la parte de infraestructuras de vuestra compañía, pues ahí hay trabajos que es impepinable, ¿no? Y que hay que trabajar esa movilidad. ¿Cómo lo estáis pensando, ¿no? En ese sentido? Ahora mismo, sin abordar grandes ideas a futuro. Claro, bueno, pues ahí está la flexibilidad. Está, como comentaba el compañero, ¿no? El trabajo híbrido realmente no es nuevo. Lleva en Estados Unidos muchísimos años. Lo que pasa que es verdad que nunca de forma tan masiva y con este volumen de personas. Y es un animal nuevo, si me permitís. Es mucho más complejo de gestionar que lo presencial o que lo remoto. Y esto no es una mezcla. Y vamos a tener que todos aprender y adaptarnos rápidamente. Nosotros ahora recientemente empezamos a volver con flexibilidad a las oficinas, hay una mezcla, pero tenemos un lema también de, bueno, estamos donde nuestro trabajo está donde estamos nosotros, es una parte, pero también es importante colaborar, el networking, tener el concepto de un Cellnex, con lo cual, bueno, pues con esa flexibilidad empezamos a manejarnos. Y si tienes una petición de un trabajador que dice, bueno, yo me acoplo en el trabajo híbrido, pero quiero tener una movilidad internacional porque quiero trabajar puntualmente fuera de España, ¿le dais facilidades? ¿Llegáis a un acuerdo con él? ¿Lo tratáis no solamente desde el ámbito nacional, sino también desde el ámbito internacional? Realmente estamos al principio de este viaje y, como decía antes, un poco atender a las necesidades individuales, de negocio individuales, y con esa flexibilidad, y a partir de ahí habrá que generar estructuras. Son, procesos en los cuales a su inicio pues, podemos encontrarnos con dificultades, ¿no? Sobre todo desde un punto de vista de se lleva haciendo desde hace ya unos años, pero ahora es cuando tengo una mayor demanda de este tipo de profesionales, con lo cual las empresas tendrán que armar
sus procesos, sus procedimientos, desde talento, empujarlo, porque al final no queremos que esta gente se nos vaya, ¿no? Queremos que continúen en la compañía. Claro, nosotros ahí cómo impulsamos, ¿no? Por una parte, hemos hecho una revisión de las necesidades de talento, no actuales, sino también a futuro, una revisión de nuestro talento, de nuestras personas, e intentar identificar esas oportunidades. También hemos hecho una revisión de los planes de sucesión, intentando fomentar toda esa movilidad que es tan importante para nosotros. Genera aprendizaje, genera experiencia, proporciona diversidad, tener distintos ángulos y puntos de vista, solucionamos mejor problemas, tenemos más innovación, por tanto es innegable todos los beneficios que trae. Y luego también ahora mismo estamos trabajando en un proyecto todavía de inteligencia artificial en el que no solo ya lo promovemos nosotros, sino dar visibilidad a las personas de aquellas necesidades, a lo mejor son full-time, part-time, proyectos, colaboraciones, y que sea el propio empleado el que impulsa y demanda en base a las necesidades de negocio y sus propias expectativas profesionales, y también le demos esas herramientas para dirigir su carrera, además de ayudarle desde otros puntos de vista, ¿no? Muy interesante, porque al final, hablando lo que antes has mencionado de las generaciones, hay 4 generaciones que están ahora mismo en el entorno laboral, que están compitiendo con talento. Ahora está muy de moda hablar de talento senior, afortunadamente, porque hace unos años parecía que cumplías una edad y entonces ya no eras apto para continuar en la empresa, y ahora mismo el talento senior es potenciado y es un talento que hay que cuidar y hay que, desde mi punto de vista, hay que machear adecuadamente entre las generaciones que tenemos dentro de una compañía, cómo sacar valor a todos. No todos son útiles de la misma manera, todos aportan, todos transforman el negocio. Entonces, desde tu punto de vista de la diversidad, de los cambios generacionales, ¿cómo ves que tiene ese impacto en esa competencia de talento global? Interesante cuestión. Yo, levantando un poco la mirada al momento actual, fijaos que nos enfrentamos a una esperanza de vida a los próximos 20-30 años de los 100. Ahora mismo estamos en 84-85 en España. Eso va a suponer que vamos a vivir otros 15 años más como promedio. ¿Tendrá sentido jubilarse, si es que existe el concepto de jubilación, dentro de 20 o 30 años, a los 65, cuando me quedan otros 35 o 40 de vida? Probablemente no, porque el trabajo va a ser cada vez más de neuroma, más intelectual, menos físico, porque lo físico lo vamos a automatizar, antes o después, en función del sector, ¿no? Entonces, claramente los perfiles que necesitamos son perfiles que pongan neurona, y la neurona no tiene edad. Y eso es un punto muy importante de cara a futuro. Va a exigir que repensemos los modelos de colaboración. Yo creo que la pandemia ha ayudado a muchos aspectos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con emprendimiento, co-creación, con gente que no conoces a miles de kilómetros, trabajo por horas, por proyectos. Probablemente el talento senior de cara a futuro, y viendo las estadísticas de desempleo que tenemos en España, que son superiores al 60%, con la gente de más de 55 años, el trabajo tiene que ser muy flexible. Eso significa trabajar por proyectos, interim management, que en el mundo anglosajón es muy utilizado, trabajo en tu propio proyecto un día a la semana, o 2 o 3, estar en 3 proyectos. Es decir, hay que abrir la mente para entender la variedad de posibles soluciones que tenemos, ¿no? Todo esto continuando con el mundo corporativo, que va a coger perfiles jovencitos, bien formados, para darles un recorrido de 15, 20 años. Pero si fijáis, los índices de rotación que tenemos son elevadísimos. Y si vamos a compañías punteras y tecnológicas, un Facebook, ya que se nos ha caído hace poco la red, cada 1,4 años rota la gente. 1,4 años. ¿Cómo preparo la carrera profesional de una persona cuando sé que se me van cada año y medio? Si vais al mundo tecnológico, todos los perfiles de Big Data, analítica, inteligencia artificial, cada 2 años no queda casi nadie en las compañías. Entonces, nos cuesta venderles un proyecto, casi no tenemos tiempo de desarrollarlos cuando ya se quieren ir. Claramente ya el concepto de aprendizaje que introducía Alfonso al principio, ¿no? De hecho, yo creo que hay que evolucionar de una vez el concepto de formación-aprendizaje en todas las compañías, ¿no? Y es que las compañías no formamos, ayudamos a que los empleados aprendan para que tengan valor, ya sea aquí o en otro sitio diferente. Es un concepto de mucha generosidad, y que nos cuesta entender en el contexto español y regulación española. Pero al final tenemos que preparar a la gente para que se busque sus habichuelas durante los próximos 50, 70 años. No digo 5, 50, 70. ¡Wow! Aquí estamos pensando en la formación, si la hacemos en el horario laboral, la pagas tú, la pago yo, y esto va de otra cosa diferente desde mi punto de vista. Es cómo te ayudo yo para que durante el tiempo que estés conmigo seas mejor profesional, me lo agradezcas, me des tu mejor versión y te prepare para tu siguiente paso. Porque el porcentaje de gente que tiene carrera en las compañías es muy bajito, el 2, el 3, el 4%, y el otro 96%. ¿Qué le ofrecemos para atraerlo y para retenerlo? Fidelizarlo, retenerlo tiene un contexto negativo.
Bueno, es un reto interesante. Estamos experimentando y yo creo que el entorno VUCA que tenemos y digitalización ayuda a experimentar y a iterar, como decía Alfonso, ¿no? Y es ensayo-error, pero ojo, error. Y del error tenemos que aprender, ¿no? Encontrar soluciones perfectas en este contexto 2021-22 yo creo que es imposible. Hay que aprender el concepto de fracaso, que en el mundo anglosajón está muy apalancado en la propia educación, ¿no? Aquí en España se nos ha enseñado el concepto de no fallar, de que si fracasas es malo, y es todo lo contrario, solo fracasando aprendes y prestas atención de cara a futuro, ¿no? Las propias universidades. Fijaos que estudiamos y nos evalúan de modo individual y resulta que hay que trabajar en equipo. ¿Y eso cómo se hace? Porque este cambio, ¿no? Notas individuales hasta los 22, 23 si estudias una carrera y después tengo que trabajar en equipo y compartir información. ¿Por qué? Si me han reforzado lo contrario, ¿no? Entonces hay que repensar muchas cosas, hay que cambiar aspectos culturales como sociedad en la educación y además llevar al mundo empresarial. ¿Qué ocurre? Que habitualmente el proceso es el contrario. El mundo empresarial tiene exigencias y hace que la sociedad evolucione y que el mundo académico vaya evolucionando. Y el contexto regulatorio. Lo que ocurre es que estamos yendo muy lentos, como suele ocurrir en los países desarrollados. De hecho, tenemos una gran pugna ahora mismo en los países desarrollados, básicamente Europa, Canadá, Estados Unidos, que es entre el compliance y la calidad, la ISO y el mundo agile. Y claramente yo creo que va a ganar el mundo agile. Lo que ocurre es que nos gusta mucho el compliance y el control de las situaciones, pero es que el mercado no espera, tu cliente no espera. Entonces ya veremos quién sale dentro de 10 años vencedor de todo esto. Desde mi punto de vista apuntaría claramente por la agilidad. Bueno, llevamos hablando de transformación, de agilidad, de flexibilidad y al final nadie puede decir hacia dónde vamos a ir caminando de aquí a 10 años. Hay muchos planes, muchas iniciativas que las compañías están poniendo de manifiesto, pero está claro que esa transformación alguien tiene que pilotarla y alguien tiene que empujarla y yo creo que son las personas las que impulsan junto con los líderes en las compañías las que hacen que las cosas cambien a unos ritmos diferentes. Está claro que el concepto que has hablado de los estudiantes, la universidad, cómo se introducen en el mundo laboral, qué diferencia sobre su aprendizaje, pues están las escuelas de negocio que están intentando darle ese barniz a los recién graduados, es ese concepto tan distinto de salir del grado y meterte en una escuela de negocios donde te van a enseñar una serie de habilidades de las que tú careces porque la universidad no te lo ha dado hasta ahora. Eso ha sido una realidad. Esperemos que ya desde el entorno educativo de la enseñanza primaria y secundaria me consta que está habiendo transformación en esto, con lo cual esas nuevas generaciones que serán más allá de la generación Z, esperemos que tengan unos skills y unas habilidades que han aprendido desde pequeños, ¿no? Tus hijos pequeños probablemente lo desarrollarán ha cambiado radicalmente. Se trabaja por proyectos en transversal, pudiendo entender los temas de forma holística, con lo cual el talento se empieza a cultivar desde las edades tempranas, ¿no? Pero nuestro reto está metido ahora mismo en otro enfoque, ¿no? Y desde ese punto de vista, Alfonso, ¿cómo crees que serán evaluadas, ¿no? Esas asignaciones, recuperar esas experiencias de trabajo híbrido y cómo crees que cambiará el perfil, ¿no? de ese profesional que va a demandar una serie de tips totalmente diferentes a lo que estábamos acostumbrados? ¿Cuál es tu opinión? Gracias. Me parece que ya lo sabíamos, unos tópicos que me interesan mucho porque efectivamente ya los proyectos de movilidad tenían un foco en la persona. Ya sabíamos que las organizaciones promovían movilidad para desarrollar a las personas en términos de liderazgo y de conocimiento, también para llevar a otras latitudes la cultura de la organización, los procesos de la organización y generar estos procesos más o menos, ¿no? de homogeneización y de compartir procesos, recursos, herramientas, lenguaje, incluso manera de resultados y medir los resultados. Pero es que ahora, a mi juicio, con los modelos híbridos, con la transformación digital, se va a tocar muchísimo y se va a transformar ese perfil de asignado que estaremos buscando. El primer punto que tendrá que ser más importante, a mi juicio, es la capacidad de mindset digital. ¿Cuánto esos asignados tendrán que ser capaces de generar, de crear y de trabajar ya no solamente con ese equipo al que se trasladaban, sino que digitalmente trabajando antes de trasladarse y luego cuando se trasladen, trabajando con equipos deslocalizados al mismo tiempo y en estos modelos híbridos? Por eso, a mi juicio, será muy importante que en el perfil del asignado empecemos a considerar cuál es su capacidad de gestión digital de los equipos. Será muy importante. Y la segunda tiene que ver con el aprendizaje. Yo siempre voy a insistir, el futuro del trabajo
es el aprendizaje. Y ya lo decían muy bien mis compañeros y tú misma. Si no transformamos rápidamente y más rápido incluso, porque aunque estamos viendo evidencia de cómo se está transformando el ámbito educativo escolar, me parece que la transformación va a ser mayúscula. Y si me permitís el paréntesis, una de las transformaciones más importantes en nuestra sociedad ahora mismo tendrán que ver con los procesos de aprendizaje. No digo escolares solamente, sino con cómo aprenden las personas, cuándo aprenden las personas, sobre qué aprenden las personas, con quién aprenden las personas y en las organizaciones, y no podría estar más de acuerdo con lo que decía nuestro colega, que esto va a cambiar sustancialmente y tiene que cambiar más rápido. Y regreso entonces al siguiente punto, que los asignados tendrán que tener todavía una agilidad de aprendizaje, esto que llamamos Learn Agility, superior, porque tendrán que aprender mucho más rápido y tendrán que ayudar a otros a aprender. Yo creo que una de las funciones de los líderes, sobre todo en estos ámbitos de movilidad, que se trata de llevar determinados conocimientos, de compartir determinada cultura de la organización, tendrá que ser una capacidad de aprender más rápido, pero también de ayudar a los otros a aprender, de desarrollar en esos colectivos en los que vamos a participar esa capacidad de aprender como grupos, aprender como personas y aprender en la organización. Este es el segundo punto que será clave. Y el tercero, y con esto termino, es que también tendremos que cambiar la forma en la que evaluamos como organización la pertinencia y el resultado de la movilidad. La expectativa, insisto, de movilizar a alguien tenía que ver con un proyecto en concreto y los resultados que queríamos conseguir. También con trasladar y compartir determinados ámbitos de la cultura de la organización y hacerlos. Y también con la capacidad de desarrollar esa persona para ámbitos de responsabilidad más global cada vez. Los tres seguirán ahí, pero a mi juicio habrá un cuarto que será muy importante: la capacidad de esas personas de hacer que los equipos, tanto en la localización en donde están, como en las sedes centrales, como en otros de los espacios donde trabajan, se integren en un proceso cada vez más compartido y que entiendan las posibilidades de trabajo híbrido como una modalidad que ha llegado para quedarse y que tendremos que ir mejorando constantemente. Y acabo con esto: esas personas a las que asignamos un proyecto, una tarea en las que se han de movilizar internacionalmente, también tendrán que participar, a mi juicio, en el desarrollo de los equipos híbridos cada vez más productivos. Así que tendremos que buscar evidencias, indicadores, mecanismos para saber cómo un asignado internacional, alguien que movilizamos internacionalmente, también aporta a la organización, creando esta cultura de trabajo híbrido, desarrollándola e insisto en esto, iterando en ella para mejorarla constantemente. Me parece muy interesante, Alfonso, esta última reflexión que has hecho, ¿no? Porque la movilidad internacional ha evolucionado mucho en los últimos 10, 15 años. El concepto tradicional del expatriado, que iba a desarrollar una función muy concreta durante un periodo de tiempo, fue evolucionando con asignaciones a corto plazo, con los commuters, luego se empezó a considerar la figura de los viajeros frecuentes, que eso fue trending topic justo antes de la pandemia. Solamente se hablaba de los business travelers y ahora mismo es como, ¿qué pasa con ese mundo, no? ¿Qué pasa? Y aparece la figura del trabajo en remoto desde el punto de vista internacional. Con lo cual yo creo que tenemos unos retos apasionantes, ¿no? Hablamos de transformación, pero es que es un cambio cultural, un cambio del mindset. Ya veremos, ¿no? Antes yo hablaba con ellos y decía, ¿quién se atreve a decir de una manera fehaciente esto va a ser así? Yo no levanto la mano porque vamos aprendiendo. A mí me resulta apasionante, la verdad, ahora mismo el momento que nos está tocando vivir y estamos expectantes a ver por dónde vamos, ¿no? Y ahí está nuestra flexibilidad y esa agilidad que como profesionales y como compañías tenemos que tener, ¿no? Y desde el punto de vista de Cellnex, Arantxa, este contexto del que estamos hablando de movilidad del talento, ¿qué planes tenéis de trasladar estas nuevas figuras de movilidad internacional a vuestros profesionales, en la línea que estaba hablando Alfonso? Bueno, pues sin duda tenemos claro que la movilidad es una forma de acelerar la experiencia, es la forma más rápida de hacer un upgrade de los skills de las personas y de la organización. Nosotros, además, hemos crecido y crecemos mucho también por adquisición. Por tanto, para nosotros es crítico por muchísimas razones: expertise de conocimiento, creación de esa comunidad compartida y demás. Cultura empresarial. Cultura, y que para nosotros es crítico. Y al igual que hemos estado hablando ahora de los cambios constantes, también hay cosas que permanecen de cómo optimizar, ¿no? Y uno es generar esos contextos de challenge, pero antes de nada donde cada uno se siente
a gusto y donde las diferencias son apreciadas, y a partir de ahí nuestro objetivo es acelerar para esa cultura compartida, ¿no? Con lo cual vais a impulsarlo todo lo que esté en vuestra mano para que las personas al final estén trabajando, desarrollando una función independientemente del espacio físico donde se encuentren y poder crecer profesionalmente, ¿no? O sea, la figura del ser humano realmente ha vuelto a tomar el eje central, sí, de la gestión del talento. Me parece un apunte muy interesante. Muchísimas gracias. Y desde el punto de vista de los proyectos de emprendimiento global, Óscar, que tú estás muy metido ahí, ya para ir cerrando, coméntanos algunas de las claves, ¿no? De captación, de gestión, desarrollo, fidelización y demás. ¿Cómo lo estás viendo tú, tanto emprendimiento del que estamos oyendo hablar últimamente? Bueno, yo creo que el futuro del trabajo, me atrevo a dar, no sé si una clave, pero bueno, desde mi punto de vista, va porque las personas en algún momento de su vida emprendan uno o varios proyectos. Básicamente porque las grandes corporaciones a partir de cierta edad no damos trabajo. Es más, si veis los ERES y los ERTES que tenemos en marcha en estos momentos, a partir de los 40 y pico, me digo a grandes compañías medianas, estamos sacando gente, cogiéndolos parcialmente, etcétera. Si vamos a trabajar hasta los 70, 80, ¿qué vamos a hacer esos 20 o 30 años? 20 o 30 años, no 5. 20 o 30, ¿por dónde pasa? Montar tu propio proyecto, solo, acompañado, etcétera. ¿Por qué es importante la movilidad aquí? Porque yo creo que hasta hace apenas 3 o 4 años, prepandemia, poca gente se pensaba montar un proyecto fuera de tu país, si me apuras, fuera de tu localidad. Pero hoy en día, con la vida tecnológica que tenemos y con la cultura mindset que estamos desarrollando en los países, hay muchísima gente deseando montar proyectos en diferentes sitios del mundo, que la conectividad permite montarlos. El dinero es internacional, por lo tanto los fondos de inversión, etcétera, buscan proyectos en cualquier sitio del mundo. Y el hecho de que esté montado en varios países es un valor añadido, por la dificultad de comercializar el producto, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que claramente es uno de los ejes vertebrados del futuro, el emprendimiento, para cualquier tipo profesional, sobre todo los especializados. Si el trabajo es más básico, es más difícil por muchos aspectos, ¿vale? Pero es muy importante. ¿Qué ocurre? Que probablemente en España es uno de los países que no tenemos una formación, educación y una actitud emprendedora. Si vamos al mundo anglosajón, las diferentes encuestas anuales que se hacen, el 70% de los estudiantes universitarios le gustaría emprender. En el caso de España no llega al 30%. Es difícil tener que generar trabajo de cara a futuro en pequeños proyectos o grandes proyectos cuando la gente no tiene esa actitud, y eso no se desarrolla de un día para otro, cuesta desarrollarlo, ¿no? De hecho, los ejes, las skills que necesita una persona emprendedora no son lo mismos que un ejecutivo. De hecho, un perfil ejecutivo cuando emprende la mayoría de las veces fracasa. Hace falta otra serie de skills por detrás, y a la inversa. Un perfil de emprendimiento no sirve para un perfil ejecutivo. Ejecutivo es reglado, compliance, control, y emprendimiento es mucho más fluir como el agua, mucho más agile en términos digitales, ¿no? Entonces yo creo que claramente es un perfil que vamos a ir desarrollando, que la pandemia ha sido un catalizador de desarrollo, pero que como país tenemos que impulsar mucho más. Como decías al principio, tenemos la ley de startups que hay parada a la espera, y desgraciadamente la regulación suele ir por detrás de la necesidad en casi todos los sitios del mundo, ¿no? Pero aquí yo creo que es un must, tenemos que hacerlo sí o sí, porque en España fijaros que el 85% son pymes, y los proyectos que se crean nuevos tienen digitalización por detrás en un altísimo porcentaje. Eso significa startup. De hecho, las grandes corporaciones están buscando más startups pequeñas que comprar, que adquirir, inorgánico, que desarrollarlo internamente, porque su propio compliance lo mata la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, este mindset, que cuesta meterlo en muchas compañías grandes, pero que ya lo están desarrollando desde un Telefónica a bancos, etcétera, yo creo que claramente hay que desarrollarlo. ¿Cómo? Generando, y ahí me uno al punto del aprendizaje, el ecosistema, que es la palabra clave, yo creo, alrededor de la persona, para que sea capaz de encontrar las ayudas que necesita en cada momento, que no es igual con 15 años que con 35. Al final, Óscar, son nuevos tiempos y nuevas oportunidades. Iremos viendo poco a poco dónde nos lleva este camino de grandes retos y de grandes transformaciones. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Gracias, que me pierdo el nombre, Alfonso, por estar ahí. Bueno, ha sido una charla apasionante, nos hemos alargado un poquito, pero bueno, nos vamos con tantos retos apasionantes, como decías tú, y be water, my friend, ¿no? Totalmente. Muchas gracias. Bueno, a vosotros, nosotros aquí en Vitalent hemos acabado por hoy, pero vamos a hacer una conexión con un Inspirational Talk que se emitirá desde Estació de França con Luis Quevedo y su charla You Can Stop the Collapse of Civilization.
Acabamos el día en la jornada habiendo hecho 56 sesiones de 211 speakers, 46% de internacionalidad en nuestra audiencia. Muchas gracias a todos vosotros por estar ahí. En 10 platós, en 7 espacios distintos, Casa Seat, La Pedrera, aquí, Estació de França, Roca Gallery, Movistar Center, Antigua Fábrica d'Am y La Boquería. Por último, dar gracias a todos nuestros sponsors globales, Ayuntamiento de Barcelona, Agbar, Servihabitat y Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Dicho esto, disfrutad mucho del Inspirational Talk y nos vemos mañana aquí en Vitalent. Muchas gracias por vuestra asistencia.